de la UNAM, y su título es Aspiraciones de los pintores a la crítica de arte en la revista 3030, órgano de los pintores de México. Muchas gracias, Mireya. Gracias, Natalia. Buenos días a todos y gracias a los organizadores por organizar este interesante coloquio. Comienzo. El grupo de pintores 3030 se organizó en julio de 1928 y estuvo vigente con intermitencia hasta 1930. Surgió como una rebelión en contra de la academia en medio de la reorganización de la Escuela Nacional de Bellas Artes y los relevos en su dirección. Pero además de las protestas antiacademicistas pronunciadas a partir de manifiestos, el 3030 emprendió un proyecto de promoción del arte a través del cual pretendía impulsar a los pintores mexicanos desde una iniciativa independiente y crítica. Entre los principales propósitos del 3030 se encontraba la formación de un mercado del arte y una crítica producida por los artistas mismos. Para ello organizó exposiciones de pintura y grabado y editó la revista 3030, órgano de los pintores de México, de la cual se publicaron 3 números en julio, agosto y octubre de 1928. El 3030 estaba integrado principalmente por artistas vinculados con las escuelas de pintura al aire libre, algunos de los cuales también habían formado parte de la experiencia del estridentismo y el muralismo. Gabriel Fernández Ledesma, Francisco Díaz de León, Fermín Revueltas, Ramón Alba de la Canal y Fernando Leal fueron algunos de los protagonistas de esta agrupación que llegó a sumar hasta una treintena de agremiados. Entre los pintores se encontraba también un literato, Martí Casanovas, escritor y crítico de arte que de cierto modo representaba la excepción a la regla entre las aspiraciones 3030istas. El 3030 planteaba priorizar la opinión de los pintores en materia de pintura, y es por ello que promovía su revista como la primera de su clase, una revista de pintores y no de literatos, de criterio libre, independiente y beligerante. Con la exclusión de los literatos, no solo se señalaba la línea de la publicación como un medio pensado para los pintores, sino que también se tomaba posición respecto a un tema que se encontraba ya sobre la mesa. En 1922, Rafael Vera de Córdoba había apuntado que para hacer una buena crítica de arte era indispensable conocer la técnica de ejecución. Recordemos también que Siqueiros y Jean Charlotte argumentaron de manera similar en 1923, tras el antifaz del ingeniero Hernández Araujo, y acusaron la carencia total de buena crítica en México, pues consideraban que ésta se realizaba con base en divagaciones literarias. En el mismo sentido, Fernando Leal aseguraba que en la revista 3030 que los críticos eran los culpables de la degeneración del gusto y que sin entenderla tomaban la pintura como pretexto para hacer literatura. El rechazo a la labor realizada por los literatos tomó tintes más acerbos en la revista 3030. Por ejemplo, en un breve texto satírico se afirmó que Javier Villaurrutia hacía de la crítica de arte, citó, un celestinismo de Palmolive en el vacío sodómico de todas las concupiscencias. Se aludía a su relación con Agustín Lazo y se señalaba con escarnio que Villaurrutia había encontrado un lazo que le ahorca el sentido común. Con esto, por un lado se refrendaban las declaraciones de 3030 en contra de la crítica de arte realizada por literatos, pero también se marcaba una distancia respecto a artistas y obras que no correspondían precisamente con el arte que reivindicaba el 3030 como idea revolucionaria. Para este grupo de pintores, la trayectoria de la pintura mexicana debía encontrarse en movimiento constante, en una dinámica de relevo continuo. No obstante, pugnaba por preservar y mostrar la línea trazada por dicha trayectoria y para ello proponía la fundación de un museo de arte moderno mexicano que albergara las obras producidas por el movimiento artístico posrevolucionario. El 3030 ubicaba el punto de partida de este movimiento en la Escuela de Chimalistac y luego en los murales de la Escuela Nacional Preparatoria y la Secretaría de Educación Pública. De este modo, el grupo de pintores reivindicaba su posición como parte de un recorrido iniciado hacia principios de la década de 1920 y continuado y protagonizado por los 3030istas que mantenían y defendían el proyecto de las escuelas de pintura al aire libre. El 3030 explicaba el movimiento pictórico como una evidencia del valor constructivo de la Revolución Mexicana, la cual a su vez mostraba su cualidad renovadora gracias al prestigio que había alcanzado la pintura principalmente en el extranjero. La pintura moderna mexicana estaría estrechamente enlazada con la Revolución, y el 3030 desdeñaba a aquellos que consideraba ajenos a esta y los calificaba de contrarrevolucionarios. Tal era el caso de los artistas académicos y los contemporáneos, los primeros acusados de retrógradas y los segundos censurados por su cosmopolitismo, por su perfil de literatos y la homosexualidad. En el discurso del 3030, así como enarbolado por los muralistas a principios de la década de 1920, la pintura
revolucionaria se asociaba con la virilidad, planteamiento que estaba en sintonía con la polémica en torno al efeminamiento de la literatura. Los planteamientos del 30-30 se encaminaban, de cierto modo, en este mismo orden de ideas. Uno de los principales motivos del sistemático rechazo del 30-30 hacia los literatos radicaba precisamente en la crítica de arte protagonizada por estos y considerada inadecuada por los pintores. A nombre del 30-30 y en las páginas de su revista, Rafael Vera de Córdoba calificaba la crítica de arte realizada en México como ingenua, con una incomprensión estética que denotaba que en materia de arte se encontraban en el kindergarten. Para Vera de Córdoba, hacían falta críticos de verdad, que al escribir sobre arte mexicano no recurrieran a referencias extranjeras y más bien buscaran tener ideas originales y claras, un concepto nuestro sobre lo nuestro. También cuestionaba la prensa de amplia circulación por mantener el tema del arte mexicano al margen, y si bien no se esperaba que una nota sobre una exposición de pintura ocupara la primera plana a 8 columnas, pues según el 30-30 para esto habría que esperar, quizás hasta 1999, el grupo de pintores exigía un lugar decoroso escrito decorosamente para el arte mexicano. Para el 30-30 era necesaria una revisión de valores, eludida hasta entonces por la prensa que encumbraba prestigios dudosos, ya fuese por la ausencia de crítica o por la ineptitud de sus críticos. Ante esto, el 30-30 se proponía higienizar y oxigenar el ambiente artístico mexicano para dar nuevos bríos a la pintura. Se esperaba que la revista fuera un espacio de discusión sobre el arte y se anunciaba como la primera escrita por pintores. Aunque el 30-30 era un grupo numeroso, quienes escribían en la revista eran apenas un puñado. Fernando Leal, Ramón Alba de la Canal, Gabriel Fernández Ledesma, Luis Clas García, Enrique Ugarte, Martí Casanovas y un colaborador que firmaba con el seudónimo de El Mayor Calibre. La mayoría eran pintores, pero buena parte de los textos críticos fueron escritos por el literato del grupo. Martí Casanovas fue un escritor y crítico de arte catalán que llegó a México hasta septiembre de 1927, acusado de comunista, perseguido y expulsado de Cuba por la dictadura de Machado. Fue uno de los editores fundadores de la revista de Avance, proyecto que coincidía con el 30-30, pues también pugnaba por la promoción y difusión del arte y veía con buenos ojos el programa de las escuelas libres. Aunque el 30-30 justificaba con condescendencia la inclusión de Martí Casanovas en el grupo de pintores, explicando que era aceptado porque pagaba sus cuotas e intentaba de buena voluntad ser útil, el liderato entre pintores fue fundamental en la formación de la revista. Su experiencia como editor y crítico de arte nutrió la publicación. Con textos de su autoría, además de las ligas que estableció entre el proyecto 30-30ista y personajes como María Tegui y Sebastián Bach. Casanovas tenía amistad con ambos, lo que permitió la promoción de 30-30 en Amauta y la participación de Gash en la revista. Los textos de Casanova refrendaban desde la crítica la posición del grupo expresada en las editoriales de la revista. Abordaba ejemplos del arte que describía acorde con la revolución. Por ejemplo, destacaba el caso de las escuelas de pintura al aire libre por la audacia de sus obras, derivada de su contenido emotivo y su racionamiento y lógica infantil que permitían la producción de un arte que calificaba como auténtico, genuino y original. Casanovas elogiaba la promoción de la pintura mexicana a partir de la revolución, pero se cuestionaba sobre la manera en que este esfuerzo podría ser sostenido para asegurar su continuidad y hasta dónde podría posicionarse adecuadamente una producción pictórica tan extensa como la de las escuelas de pintura al aire libre. Aunque la pintura de estas escuelas se reivindicaba como resultado del impulso generado por la revolución, la situación de sus autores, niños y jóvenes indígenas en su mayoría, no los posicionaba del todo dentro de la dinámica continua que el 30-30 esperaba para el arte mexicano. Lugar donde sí situaba a los 30-30istas. Casanova abordó el caso de la primera exposición del 30-30. La calificó como una revisión de fuerzas que daba fe de la existencia del grupo. Destacaba que los miembros del 30-30 habían sido protagonistas en Chimalestac y en los murales de la preparatoria, remarcando con ello su posición como pintores surgidos de la revolución, que expresaban valores humanos y artísticos, con una pintura genuina, con personalidad propia y reconocida en el escenario mundial. Las impresiones de Casanova sobre las escuelas de pintura al aire libre y la exposición del 30-30 servían para situar el proyecto 30-30ista en una posición preponderante dentro de la pintura mexicana, pero también publicó críticas que no correspondían a este propósito legitimador, pero sí pretendían destacar el arte vinculado con la revolución. Tal es el caso de las notas de Casanova sobre la obra de Tina Modotti. Destacaba su importancia como una creación artística pura y su potencial propagandístico. Afirmaba que se trataba de una pintura sin anecdotismo, pero revolucionaria,
plásticamente pura, pero sugerente y movilizadora. Para Casanovas, la obra de Modotti parecía ser un claro ejemplo de la cualidad revolucionaria del arte. Los textos de Casanovas mostraron las posiciones trintatrentistas como hilo de conductor, pero no distaban de las críticas que realizó para otros medios, como la revista de Avance, por ejemplo. La revista de pintores mantenía, a pesar de todo, una crítica de arte que no era precisamente la que proclamaba. Los pintores trintatrentistas también propusieron, y en los textos que publicaron en su revista pueden encontrarse coincidencias entre ellos, tanto en las temáticas abordadas como en la manera de presentar los argumentos. Fernando Leal y Ramón Alba de la Canal realizaron ensayos críticos que, curiosamente, no abordaban la pintura, sino el teatro, la arquitectura, la escultura y las artes populares. Ambos desarrollaban un tema principal, un caso que consideraban destacable y con potencial para el desarrollo artístico, pero que contrastaban con algún ejemplo con el cual evidenciaban vicios y problemáticas en relación con prácticas que acontecían en el escenario del arte mexicano. Alba de la Canal lamentaba que el impulso de la revolución había dado a la pintura no hubiese alcanzado aún a la arquitectura, el teatro y la escultura. Sobre esta última, reconocía la labor de la Escuela de Escultura Italia Directa y afirmaba que producía verdadera escultura, aunque se tratara de obras que, por no disponerse en relación con la arquitectura, carecían de utilidad. En otro texto, al explicar la importancia del arte decorativo producido por la vanguardia, Alba de la Canal señalaba también la necesidad de armonizar el mueble y la arquitectura. En ambos casos, tanto la escultura como el mueble servían al pintor para cuestionar la situación de la arquitectura mexicana, que miraba hacia atrás, buscando respuestas en la colonia, cuando debía aprovechar los elementos modernos, además de su relación con otras artes. Para Alba de la Canal, la verdadera renovación escultórica en México dependería de la conformación de una arquitectura fuerte y actual que aprovechara los posibles diálogos entre ambas disciplinas. Por otro lado, Fernando Leal reivindicaba el valor de las manifestaciones populares como la carpa y el circo, que contrastaba con la banalidad del cine y el teatro y el peligro que significaba debido a la orientación del gusto y el criterio social que se efectuaba a partir de la escena. En el tercer número del 30-30 se dio más peso a la crítica de arte. Además de los trintatrentistas, se publicaron también textos de Sebastián Gage y Max Schroeder, con la aclaración de que se trataban de colaboraciones exclusivas. Con un dejo literario y elogioso, el texto de Schroeder describía la obra del grabador belga Franz Messer, en el cual encontraba asimismo cualidades literarias. Por su parte, Sebastián Gage, a modo de introducción de un texto que describía la pintura europea, hace una valoración de la pintura mexicana por su originalidad derivada de su carácter racial, mientras que el arte europeo era estrictamente técnico y producía obras huérfanas de contenido social. Además, en correspondencia con Leal, Walter Page celebraba el proyecto editorial y el programa del 30-30, en especial en lo referente a la propuesta de fundar un museo de arte moderno. El crítico prometía enviar colaboraciones y felicitaba a los pintores por el paso tan importante que habían dado. Sus palabras fueron publicadas en la revista y los pintores no dudaban en mencionar la simpatía que éste tenía con el 30-30, entre la correspondencia que destinaban a la gestión de sus actividades. Las palabras de Page, así como los textos de Gage y Schroeder, servían para legitimar la revista 30-30 como un foro para la crítica de arte. Después de todo, la revista de pintores se dio paso a los literatos y no avanzó más allá del tercer número. Las aspiraciones de los pintores a la crítica de arte no significaron una innovación, como tampoco se desligaron del ensayo crítico y las voces de los escritores. Sin embargo, los textos críticos publicados en 30-30 se encontraban en la línea de las proposiciones trintatrentistas. Los situaba como protagonistas del movimiento pictórico y observaba las obras en relación con su cualidad revolucionaria y su utilidad, considerando en cada caso que las obras que se analizaban correspondían a un arte moderno y actual que debía promoverse, aprovechando el impulso generado por la revolución. Muchas gracias. Muchas gracias, Sureya, también por mantenerte en el tiempo. Muy bien. Pues ahora tenemos a Paola Uribe, también investigadora independiente, también recientemente doctorada con el tema que nos va a presentar hoy, especialista en Josep Renau en México, y expondrá Josep Renau, crítica de arte e ideología en las publicaciones del exilio español. Gracias, Paola.
espacio y felicidades a los organizadores. Ya es el tercer día y con esta serie de conferencias vamos a cerrar este tema tan interesante. Pues yo voy a hablar ahora de la crítica del exilio español, en específico el caso de Josep Renau. El exilio español en México a causa de la Guerra Civil Española, tras la derrota de la Segunda República en 1939, provocó la llegada de artistas y críticos de arte que pronto se vieron en la necesidad de retomar sus carreras y adaptarse a las dinámicas de la vida artística y cultural del país que los recibió. Se integraron como colaboradores en revistas, periódicos y editoriales mexicanas, además de crear sus propios medios de comunicación desde los diferentes partidos políticos y organismos que continuaron en el exilio. Podemos identificar tres diferentes grupos de críticos de arte republicanos que retomaron esta práctica a su llegada a México. El primero, conformado por críticos profesionales como Fernando Márquez, Enrique Fernández Gual, Juan de la Encina o Margarita Nelke. Y otro grupo estuvo compuesto por escritores como Juan Rejano, Max Aub, José Carnés, Enrique Díez Canedo. Y por último, el tercer grupo estuvo constituido por artistas, como fue el caso de José Moreno Villa, Seferino Palencia, Ramón Gaya, Gabriel García Maroto o Josep Renau. En México, en la década de los 40 y 50, prevalecían dos posturas de la crítica de arte. Por un lado, los que defendían las ideas de un arte cosmopolita, internacional, orientado al arte abstracto y al informalismo europeo, y por el otro, los críticos nacionalistas ligados al arte realista y politizado. Frente a este contexto, los críticos republicanos se ocuparon de difundir el arte realizado desde el exilio y de las corrientes de arte europeo. Participaron en las polémicas teóricas que se estaban debatiendo en estas décadas en torno a la confrontación entre el arte abstracto frente al arte realista. Algunos de ellos participaron en la discusión sobre el dominio del arte nacionalista frente a la búsqueda de nuevas prácticas artísticas de los jóvenes creadores mexicanos. Muchas de estas discusiones fueron tratadas bajo la perspectiva de sus propias posturas ideológicas, en las que comulgaban antes de su llegada a México: socialismo, comunismo o anarquismo. Me detendré en la figura del valenciano Josep Renau como artista crítico de arte y su contribución a este medio o género bajo una perspectiva ideológica marxista, ligada al realismo socialista. Su crítica dirige o direcciona cuál debe de ser el papel del arte en la sociedad capitalista y por momentos otorga la condición de propaganda. Josep Renau pertenece al grupo de jóvenes artistas de vanguardia que a lo largo de la década de los 30 se cuestionó sobre el papel político y social del arte. Se afilia al Partido Comunista en 1931 y en 1932 funda la Unión de Escritores y Artistas Proletarios, grupo que intenta entablar un debate ideológico radical sobre el compromiso del intelectual y del artista en la lucha internacional contra el fascismo. En este periodo, Renau tuvo acercamiento a lecturas marxistas como el Manifiesto del Partido Comunista, Los Vacunistas en Acción de Engels y El arte y vida social de Plejánov. Sus reflexiones sobre el papel político y social del arte lo impulsaron a buscar nuevas formas de expresión artística, como fue el fotomontaje o la fotolitografía, expuestos en medios no convencionales como revistas y carteles. Asimismo, comenzaron sus reflexiones teóricas sobre lo que debía ser el arte social y políticamente comprometido. Es en la revista anarquista valenciana Orto donde aparece la primera contribución en este sentido, en el artículo Fundamento de la crisis actual del arte. Ahí analiza el concepto de valor en el arte e intenta definir una ética. También escribió sobre el impacto del cine en el quehacer artístico en la revista Nuestro Cinema, y en la revista Nueva Cultura publica por entregas una de sus más grandes obras críticas sobre el cartel publicitario como medio de comunicación político, ideológico y pedagógico en su carácter público. Durante la Guerra Civil Española fue director general de Bellas Artes, momento en que tuvo contacto con David Alfaro Siqueiros y descubrió la afinidad que tenía con el coronelazo y el muralismo posrevolucionario sobre la idea del compromiso que debía tener el artista y su obra.
Ya en México, Renao fue un asiduo colaborador de las revistas del exilio en diferentes etapas y géneros. Participó, por ejemplo, en las revistas culturales Romance, España Peregrina y Las Españas. Destaca su participación en las revistas del Partido Comunista Español en el exilio, Nuestra Bandera, España Popular, Nuestro Tiempo y España y la Paz. Es en las publicaciones del exilio donde presenta sus puntos de vista teóricos y críticos, abordando temas como la defensa del tesoro artístico español en tiempos de guerra, acción en la que tuvo un papel protagónico. También expresa su postura sobre la vanguardia en estos años, negando el abstraccionismo y ponderando el realismo socialista como la única vía posible de creación artística. Escribe sobre artistas europeos que mostraron un compromiso, como fue el caso de Pablo Picasso. Describe su experiencia como muralista y expresa contundentemente su oposición a las políticas artísticas antifranquistas personalizadas en las bienales hispanoamericanas de arte. Para efectos de esta comunicación me detendré en un primer momento en el artículo crítico que publica Renao a unos cuantos meses de haber llegado a México en 1940, en la revista España Peregrina, con el título Reflexión sobre la crisis ideológica del arte. En un segundo momento me detendré en la serie de artículos que publica entre 1941 y 50 en la revista comunista Nuestro Tiempo, en plena Guerra Fría, titulados Abstracción y Realismo. Y finalmente tocaré la crítica que hizo a las políticas culturales del franquismo en el 51 en el artículo sobre las bienales franquistas. En reflexión sobre la crítica ideológica del arte, Renao toma como pretexto la exposición internacional del surrealismo inaugurada el 14 de enero de 1940 en la Galería de Arte Mexicano Inés Amor, organizada por Breton, Palen y Moreau, para discutir sobre la ideología y el compromiso social del arte. Critica a los sismos porque, cito, han dejado como tales una experiencia negativa, dispersando a los artistas y creando en cada uno de ellos un problema individual angustioso. Cierro la cita. Para Renao, el individualismo artístico provoca un arte aislado de la realidad humana. Los hace ser artistas museólogos que solo piensan en el arte en las cuatro paredes de un museo. El arte intelectualizado. Frente a los artistas puros,